Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios en esta preciosa mañana. Aquí en Tlaxiaco, día fresco, ya el frío azota. Está fresco y también es un día, hermanos, despejado. Y también son las 10 de la mañana o 9:55 de la mañana. Y hermanos, estamos aquí una vez más y el día de hoy estamos a jueves primero. Y estamos primero de diciembre, hermanos. Y en la iglesia es jueves de oración para que lo recordemos, hermanos. Entonces, pues una vez dicho esto, tenemos esta claridad del mensaje de lo que hemos estado viendo, hermanos. El tema de hoy es algo bonito, es la secuencia de lo que estamos viendo. El día anterior, ayer vimos un cristiano se nota leguas. Ayer vimos nunca niegues tu fe en Cristo, ¿verdad? Nunca niegues tu fe en Cristo. Y bueno, la consecuencia de lo que hemos estado viendo trae el día de hoy el siguiente título. Un cristiano genuino tendrá problemas en su familia, sociedad y nación. Hermanos, esa es una verdad. Tendremos problemas, tendremos confrontamientos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas que los apóstoles sufrieron en todo lugar fue que cada pueblo tenía sus propias tradiciones. Adoraban a sus propios dioses. Venido Cristo, inclusive en el mismo pueblo judío, no lo aceptaron. ¿Quién nos hace pensar a nosotros, hermanos, que no nos va a pasar lo mismo? Tenemos que entender esa parte, hermanos, y si se fijan, a estos cristianos los persiguieron porque eran cristianos genuinos de verdad, eran cristianos que se notaban a leguas, como dicen por ahí. Había una notoriedad contundente. Eran cristianos de verdad, cristianos fervientes, que recibieron el ejemplo de los apóstoles y que decía Pablo, por la cual cuando llegamos a ustedes no les predicamos las palabras con palabras lisonjeras, bonitas, endulzándoles el oído, no. Y no solamente nos limitamos a la palabrería, solamente a enseñarles, sino que les venimos a mostrar el Evangelio con poder en el Espíritu Santo. Esa es la verdad hoy en día, hermanos, cuando llegamos a convertirnos a Cristo. Eso es una bendición cuando tenemos esa conversión genuina, porque no va a haber nada que nos haga quitarnos, hermano. No nos va a haber nada que nos haga doblegar de nuestra fe en Cristo. Al contrario, vamos a ir en pos de crecer más y más. Vamos a ir en pos de predicar el Evangelio y decir lo que hemos creído. Y lo podemos ver en esta carta tan hermosa, hermanos, y dice de la siguiente manera en el versículo 13. Por lo cual también, hermanos, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Qué precioso, hermanos. Entonces podemos ver que cuando recibimos la palabra es en el momento que creímos, que reconocimos nuestro pecado, que reconocimos nuestra humanidad, nuestra perversidad, nuestra necesidad de Dios, cuando reconocimos nuestra pobreza espiritual, la condición en que estábamos, ¿verdad? La naturaleza caída, la corrupción de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, alma y cuerpo. Y podemos ver, hermanos, que la recibimos. Y me encanta porque dice, no la recibisteis con palabras de hombres, como palabra de hombre, sino según es en verdad lo que es tal cual la recibieron, palabra de Dios. ¿Y qué hace esa palabra de Dios? Actúa en los creyentes. Me encanta escuchar a gente en que ha pasado cosas fuertes y dice, pastor, yo no sé cómo, pero estoy firme. Hay algo que actúa en mí que me ha dado ese aliento firme, fervoroso, vigoroso en el Señor. Y estoy bien. Conozco otros testimonios que han pasado algo similar a mí y están peor, no encuentran salidas, se enferman más y más. Y es que es la verdad, hermanos, la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes, llevándonos a una vida en santidad cada día,
de cada quien con sus circunstancias diferentes, cada quien con sus problemas diferentes, pero eso es una verdad, hermanos. La palabra actúa en nosotros. Entonces, ese es el verdadero creyente genuino, ¿verdad? El cristiano genuino. Y continuamos con el siguiente. Y dice, porque ustedes, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Para esto, hermanos, es muy triste que a veces la misma iglesia ya no quiere predicar porque dice, pastor o hermano, es que ya nos conocen y por eso no predicamos. No, predica, porque predicas bajo la justicia que tiene la iglesia. En Corintios se dice que Dios sujetó todo bajo la iglesia, pero no porque la iglesia en sí sea algo, sino porque la cabeza es Cristo. Porque Cristo le es dada todo el poder, la autoridad bajo la tierra, toda potestad de autoridad bajo la tierra, en la tierra y en el cielo. O dicen en el cielo, la tierra y bajo la tierra. Y esa autoridad se le es delegada a la iglesia porque nosotros, hermanos, somos parte de Cristo. Inclusive, el Señor les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Ven? Entonces, sean imitadores de la iglesia. Yo ruego en la iglesia Betel que haya ese sentir, entendimiento de que se puede, de que las personas nuevas creyentes y las personas inconversas que vienen a escucharnos sean imitadores de su propia iglesia, ¿verdad? O de la iglesia a la que pertenecen, de ellos mismos, que se puedan poner como ejemplo. Dice, pues habéis padecido, dice, de los de vuestra propia nación. ¿Ven? Habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. O sea, la iglesia que está en Judea, ¿verdad? La iglesia de Cristo Jesús en Judea, ellos escucharon y aprendieron. Pero a los de Tesalónica sufrieron oprobio, y de ahí por eso saco el título, de sus mismos familiares, la sociedad y la misma nación, ¿verdad? O el mismo país de Tesalónica. Y es algo muy triste, hermanos, es algo tremendamente triste. Y tuvieron problemas, porque dice la palabra padecer. Te van a decir, yo no quiero que estés ahí, te van a decir, te estás desviando, te estás perdiendo. Y hermanos, la verdad es que creer en Cristo nos va a traer problemas. Cuando somos cristianos verdaderos y nos dejamos guiar por la fe que Dios ya nos dio, por el amor con la cual nos sentimos amados y por la esperanza que tenemos en la vida eterna después de la muerte, hermanos, eso nos va a llevar a tener problemas con cualquier persona que no cree en Cristo. Totalmente. Versículo 15 dicen, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, ¿verdad? Porque también dice en el versículo 4 que él dice, los cuales los padecieron los judíos también, ¿verdad? Entonces los judíos también pasaron, dice, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo, bueno, si al Señor Jesús lo mataron, antes de Jesús los profetas, y a nosotros nos expulsaron, es normal que a todo creyendo lo van a andar persiguiendo, ¿verdad? Entonces es chistoso y es triste. Y eso es lo que tenemos que ir viendo, hermanos. Estar notando, comprendiendo que siempre cuando hay un avivamiento de manera particular o grupal en un cierto sector, va a haber persecución. Tenemos que aprender a creer al Señor y venga lo que venga, hacerle frente a toda la situación que podamos pasar, hermanos. Y por último, versículo 16, hasta el día de hoy vamos a ver nada más del 13 al 16, y dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos ira hasta el extremo. Entonces, hermanos, ojo. Entonces, ¿qué va a provocar la humanidad? Nuestra propia familia, nuestra propia sociedad, nuestra propia municipio, estado o país. Hermanos, nos van a querer impedir, impedir hablar.
no nos van a querer dejar predicar. Cuando haya una fe centrada en Cristo, no nos van a dejar predicar. Ahora, ojo hermanos, aquí encontramos una bonita enseñanza y nomás vamos a hacer un poco de memoria. ¿Cómo fue que tú y yo nos entregamos a Cristo? ¿Cómo fue que tú y yo vinimos a ser salvos o venimos a ser salvos, a tener vida eterna? Fue a través de cuando alguien nos habló y nos predicó. Y aquí dice, para que estos se salven. O sea, impiden hablar porque ellos no entienden que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es algo precioso. Tenemos que aprender a descansar en la verdad del Evangelio y tenemos que predicar, aunque nos impidan hablar. Y así hace la gente. No aceptan el Evangelio, ellos piden respeto, pero ellos no respetan el Evangelio, no respetan la fe que hemos tomado. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a hacer más pecadores, van a hacer más cosas más feas, se van a tener más problemas en sus propias familias, en sus propios cuerpos, en sus propias sociedades, en el trabajo. Van a empezar a pecar, a pecar, a pecar, porque están entendiendo un encuentro con la luz de Cristo a través de cada creyente. Y eso los va a llevar, dice aquí, hasta el extremo, ¿verdad? De que de Dios, ¿verdad? Haga esa obra. No sé qué día pasó en cierta persona. Y él me decía, bueno, dice yo creo a mi manera, yo sé lo que hago, yo estoy bien, yo creo en Dios, pero pues no como tú. Y yo lo que dije, está bien, le digo, pues tú tienes que comprender y no lo quise forzar. No sé cómo fue, pero después de que yo le dije que era pastor, porque es mi amigo y ahorita ya es mi amigo también y seguimos platicando. Pero pasó algo bien chistoso porque después se puso bien mal porque fue a hacer una acción de pecado, a tomar ciertas cosas y pecó y eso lo llevó a tal grado a irse al hospital y ponerse en una zona tan crítica, se puso en terapia intensiva, casi se estaba yendo y Dios le dio una segunda oportunidad, pero fue a raíz donde él rechazó el evangelio, donde él se cerró al evangelio. Entonces ahorita pasó una situación difícil, una pérdida de su familia y ahorita me dice, quiero que me platiques dónde está mi ser querido, cómo es esa situación después de la muerte. Entonces fue como una cosa lo lleva a la otra y le dije, sí, cuando quieras, nada más pon fecha y cuando no tengas tiempo porque está muy ocupado. Y es mi amigo, pero ¿qué pasa? Que cuando impiden hablar a la gente, cuando rechazan al evangelio, ¿verdad? Va a haber problemas en su vida, pero no porque nosotros lo deseemos, sino porque ellos están rechazando la luz de Cristo. Pero para ello es necesario que nosotros siempre nos sostengamos y hablemos del Evangelio. Así que hermanos, ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? Un cristiano genuino tendrá problemas en su familia, sociedad y nación. Así que hermanos, no desmayemos, padezcamos, suframos, pero la clave es que suframos estando llenos del Señor y no andar tambaleando en ciertas situaciones negativas, hermanos. Y si hay situaciones negativas, dejen que el Señor os reprenda, nos reprenda, pidamos perdón y cortemos con cualquier pecado que no nos ayuda. Así que hermano, vivamos la gracia, vivamos en Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, excelente jueves. Estamos en contacto. Los saluda el hermano Eric Yael y nos vemos Dios mediante mañana, viernes, que estaremos iniciando otro fin de semana y terminando una semana más de mensajes. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un excelente día. Saludos.